Muy buenos días, mis hermanos, gracia y paz. Bienvenidos a todos, un saludo a los que no alcancé a saludar en el tiempo de descanso. El Señor les continúe bendiciendo y vamos a Isaías capítulo 6, donde estuvimos en la lectura, y si están allí, perfecto. Vamos a estar tratando esta porción del versículo 1 hasta el versículo 8, si el Señor nos lo permite, y he titulado a este sermón Una visión salvadora. Este es un texto que a veces se utiliza para hablar del llamado pastoral, creo que lo aplica, o el llamado a algún ministerio particular, pero realmente lo que está haciendo Isaías es contarnos su testimonio del momento en que el Señor lo llamó para ser un profeta sobre Jerusalén, un profeta sobre Israel, la voz de Dios en medio del pueblo. Y quiero que miremos algunas cosas que nos pueden ayudar a ubicarnos para entender un poco más lo que Dios nos tiene que decir aquí. Pero antes de eso, vamos a orar nuevamente para que el Señor nos dé luz y entendimiento y atención. Oremos. Señor, venimos delante de ti reconociendo que no somos inteligentes ni capaces en nuestras fuerzas, Señor. No es la habilidad ni la comprensión lectora la que ha hecho que te conozcamos y te entendamos, sino ha sido tu divina gracia, tu Santo Espíritu, Señor, la luz que nos has otorgado a través de ti, Señor, de tu misericordia y de tu amor para con nosotros. Y por eso rogamos en esta mañana una vez más, tú nos ayudes, derrames de tu sabiduría, de tu revelación y el entendimiento apropiado sobre este tema, no solamente para saber, Señor, sino para vivir conforme a tu santa voluntad, pues tú eres el Dios santo, 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 que menciona este texto tan especial, Señor, y que así podamos honrarte, adorarte y vivir para ti en santidad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 1, nos dice el texto: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, y vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ubicarnos entonces, porque Usías, ese rey del que está hablando el profeta Isaías, era un rey de Judá, era uno de los reyes de Judá, y él gobernó durante 52 años en el siglo VIII antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de hace más de 2800 años aproximadamente, que nos está ubicando este texto particular en lo que va a ocurrir, en lo que va a ver el profeta Isaías. Ahora, este rey Usías, de pronto, si han leído sus Biblias, saben que durante su reinado, el rey Usías, durante estos 52 años, Judá experimentó prosperidad. Judá experimentó reformas económicas, seguridad, pero también algunas reformas espirituales. Se tumbaron algunos ídolos, algunas estatuas. Es decir, el reinado de Usías fue uno de los más prósperos y más recordados por eso. Pero también Usías, como le pasó al pueblo en ese entonces, al final de su reinado cayó en el orgullo y al final quiso meterse en el templo y quemar incienso en el templo, algo que solamente le correspondía a los sacerdotes, y eso no correspondía y le provocó una consecuencia en su vida. Ahora, para darle contexto a esto antes de comenzar, vamos al segundo libro de Crónicas. Allí encontramos qué fue lo que le pasó al rey Usías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Primero de Crónicas 26. Miren el verso 19. Dice el texto: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué pasó? Que los sacerdotes lo detuvieron, le dijeron no hagas esto, y él se encendió de ira y trató de entrar. ¿Y qué pasó? Que apenas él entró, dice que la lepra le brotó en la frente,
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y entonces, ¿qué pasó? Verso 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ahora, imagínense lo siguiente: un rey con todos sus beneficios y privilegios, un rey acaudalado, un rey poderoso, un rey de una fama y de una experiencia sin igual, 52 años de ministerio, imagínense, 52 años de reinado sobre esta nación, sobre Judá, y fue un rey tan próspero y tan bendecido por el Señor que cayó en el orgullo, y el orgullo fue creer que él podía ser rey y podía ser sacerdote, y en ese sentido entonces quiere entrar a la casa porque él se siente digno, a la casa de Dios, quiere entrar al templo a ofrecer incienso, cosa que solamente los sacerdotes podían hacer. Y en ese intento de entrar en la casa para tener mayor gloria, para tener mayor bendición, ¿qué pasó? Que entra y su frente toca la entrada del tabernáculo, del templo en ese momento, y empieza a brotarle una lepra y empieza a afectarlo, de tal manera que si seguía dentro del templo iba a ser consumido y iba a ser muerto. Pero el Señor lo hirió. ¿Y ahora qué le toca? Resulta que los leprosos, en las leyes que el Señor había establecido para Israel, ya no podían estar con el pueblo. Ahora ya no iba a tener ni la entrada al tabernáculo, al templo, ni iba a tener la entrada a su trono, sino que tenía que vivir en un lugar alejado de todas las personas, sin gloria, sin poder, y su hijo reemplazándolo en el trono. Entonces, por obtener más, termina sin nada, y termina enfermo, y termina muriendo de esta enfermedad precisamente. Ahora noten que lo que el Señor nos está queriendo enseñar en Isaías capítulo 6, y vamos regresando a nuestro texto, es que cuando uno se cree capaz y cuando uno se cree digno delante del Señor por sus propias fuerzas, ¿qué hace el Señor? Lo humilla a uno y le muestra cuál es la condición de uno, y que Uzías en este caso no tenía el derecho de entrar a ningún lugar salvo al que el Señor le había designado por pura misericordia y por pura gracia. Ahora, no vayan a olvidar esto, porque esto nos va a ayudar a entender qué es lo que está viendo Isaías en esta visión. Así que en primer lugar, consideramos un contexto de quién es este hombre llamado Uzías, o el rey Uzías, en el verso 1. Pero también quisiera que consideráramos quién era el profeta Isaías. Ahora, mis hermanos, el profeta Isaías probablemente era el hombre más irreprensible, más justo moralmente hablando, que podía existir en toda la nación. Era el hombre intachable, era el hombre irreprensible, pero no solamente eso, era un profeta. Ahora, a diferencia de muchos profetas que eran campesinos, Isaías era de la nobleza, y él estuvo relacionado con reyes como Uzías, como Jotam, como Acaz y como Ezequías. Su ministerio duró más de 50 años. Fue un profeta muy longevo en su ministerio. Ahora, ¿qué es un profeta? Pues un profeta es un ser humano ungido por Dios para ser su portavoz. Entonces, un profeta era el que Dios le decía, di esto, y él literalmente tenía que decir eso. Es como si hoy día existieran ese tipo de profetas. Nosotros no predicaríamos la palabra, sino la leeríamos, y solamente la leeríamos. No la explicaríamos, no la aplicaríamos, sino solamente la leeríamos y basta. Eso era lo que ellos hacían. Dios les decía, di esto, haz esto, y con esto enseña esto. Y el profeta no podía hacer nada más en esa labor particular, aunque el oficio de profeta no solamente tenía esa labor, habían otras labores también. Pero eso es un profeta.
un hombre del Señor ungido por Él para ser su portavoz. Y en Isaías 6, lo que nosotros estamos viendo acerca de Isaías es el registro de su llamado. Es uno de los relatos, hermanos, más dramáticos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el llamado más dramático es el de Pablo, camino a Damasco. En el Antiguo Testamento el llamado más dramático es el del profeta Isaías. Hubo otros llamados también especiales, pero este es uno de los más dramáticos. Y esta visión, porque va a tener una visión Isaías, miren el verso 1 conmigo nuevamente. En el año que murió el rey Usías, vi, y esa palabra vi nos va a introducir a que todo lo que él nos va a relatar es una visión. ¿Y qué es una visión? Entonces, ¿qué no es? Una visión no es un sueño. Una visión no es algo que literalmente se encuentre delante de los ojos de Isaías, pero una visión es algo muy difícil de explicar, pero es algo que él sí estaba observando con cada detalle y cada cosa. No estaba soñando, no estaba en un éxtasis como en otros casos ocurrió, pero tampoco se estaba presentando literalmente, pero él sí estaba observando como si literalmente estuviera delante de él. Entonces, más o menos para que nos demos una idea, eso es lo que está observando Isaías. Él está teniendo una visión, está registrando su llamado, y esto lo hace en el capítulo 6, porque del capítulo 1 en adelante ha venido denunciando el pecado del pueblo y diciéndoles: ustedes han pecado en contra del Señor y el Señor los va a juzgar. Y tal vez el pueblo diría: ¿pero quién es usted? Entonces en el capítulo 6 él va precisamente a describir quién es él y cómo fue llamado. Entonces esta visión no solamente nos va a ayudar a entender cuándo fue llamado Isaías, sino nos va a ayudar a contemplar la gracia y la santidad de Dios, mis hermanos, guiándonos a tener un corazón más adorador a Él. Y mi propósito en esta mañana con este texto es que salgamos de aquí y aún lo que procede a esta adoración, tengamos un corazón más adorador, porque eso es lo que merece nuestro Dios. Y es lo que yo quiero que podamos contemplar. Ahora, vamos a ver tres cosas en esta visión. Primero, Isaías va a ver a Dios. Segundo, Isaías va a ver su propio pecado. Y tercero, Isaías va a ver la gracia de Dios. Ese es el contenido de la visión. Así que vamos a comenzar. Vamos en primer lugar a ver qué fue lo que vio Isaías en primer lugar. Y lo que vio fue a Dios. Leamos. Verso 1, vi yo, dice, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y quiero, mis hermanos, que hagan el esfuerzo de imaginar esa visión. Un trono alto y sublime, las faldas, es decir, la capa de este rey, llenaba todo el salón. Al ver a Dios, Isaías percibió 4 elementos esenciales. Primero, nos dice el texto, vio al Señor. Esa palabra Señor que aparece ahí es el título Adonai, tal vez lo han escuchado. Y este título resalta la autoridad y majestad de Dios como gobernante supremo. Entonces, de una vez Isaías nos está ubicando de a quién está viendo. Está viendo al gobernante supremo, está viendo al soberano, está viendo a la majestad, pero hay un problema. Las escrituras nos dicen que a Dios no se le puede ver directamente. Miren conmigo Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, versículo 20, el Señor está respondiendo a una petición que le hizo Moisés de poderlo ver, y el Señor le dice, no me vas a poder ver. Éxodo 33, 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá.
Entonces ese relato es muy particular. El Señor mete a Moisés en una peña para protegerlo y le dice: vas a ver mi espalda. Y por eso es que después Moisés queda con el rostro iluminado, de tal manera que los hermanos israelitas allá no le podían ver, tenía que cubrirse el rostro solamente por haber percibido un poco de la gloria del Señor cuando él pasó por esa peña, como nos relata Éxodo. Pero algo particular que nos dice es que a Dios no se le puede ver directamente. Moisés lo pidió, pero fue imposible. Usías, el que acabamos de analizar, ¿qué pasó? Intentó entrar al templo creyéndose digno y esto le costó caro. Pero Isaías acaba de ver al Señor, iba como caminando en la nación y se ubicó delante del templo, y cuando voltea a ver el templo está abierto, el lugar santísimo está abierto, y desde lejos alcanza a ver a alguien que está sentado en el trono. ¿Qué le va a pasar a Isaías por haber hecho eso? Sin querer, en la visión, entonces ya va a empezar una perturbación en el corazón de Isaías. Ven que eso es interesante. ¿Cuántas personas dicen: si no veo, no creo? ¿Cuántas personas dicen: si veo a Dios, yo voy a creer? Hermanos, si alguien viera a Dios, moriría delante de Él, porque no hay ninguno digno de nosotros, ni perfecto, ni santo, ni puro, ni justo, que pueda pararse delante del Señor por sus propias fuerzas y vivir. Su gloria, su majestad, como es el título Adonai, no puede ser soportada por nosotros. Inmediatamente caeríamos muertos, desintegrados delante de Él. Ahora, este título Adonai en el Nuevo Testamento se atribuye a una persona particular, al Señor Jesús. Miren Juan capítulo 1, versículo 18, por ejemplo. Hay muchos textos, pero miremos este. Juan capítulo número 1, versículo número 18, nos dice Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios, dice el texto, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conecte estas cosas. Si a Dios nadie lo ha visto, ¿a quién está viendo Isaías? A Jesucristo. Está viendo al Cristo preencarnado sentado en el trono. A Dios no se le puede ver. Dios le dijo a Moisés: si me ves, morirás. Pero entonces Isaías, ¿por qué no murió al instante? Miren Juan capítulo 12, o se los voy a leer, versículo 41. Ahí literalmente nos está diciendo a quién estaba viendo Isaías. Ahora, voy a leerlo un poco atrás, desde el verso 36. Dice la segunda parte: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahora, note que el Señor Jesús está citando Isaías. ¿De dónde está sacando estos textos? De Isaías capítulo 6. Y después dice el verso 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Cristo, hermanos. Entonces miren todo lo que está pasando en Isaías capítulo 6. El Adonai, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores está sentado en el trono. Isaías estaba tranquilo con su vida, adorando al Señor, sirviendo al Señor, y de repente las puertas de ese lugar se abren
Imagínense nosotros que las puertas del cielo se abrieran y viéramos a Cristo sentado en su trono con gloria y majestad. Isaías estaba maravillado, estupefacto, pero estamos viendo qué fue lo que vio Isaías. Y al contemplar a Dios, vio 4 elementos esenciales. Primero, ya vimos, vio al Señor. ¿Quién fue ese Señor? El Señor Jesucristo, hermanos. Pero también ve el templo, es decir, nos ubica en el lugar donde ve al Señor. En Isaías dice: vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces, ¿dónde estaba ubicado ese trono? En el templo. Es decir, ese trono probablemente es la figura que en el lugar santísimo se simboliza a través de el arca del pacto y el propiciatorio, que parecían un trono. Entonces, allí está sentado el Señor, y desde allí está gobernando, y sus faldas llenan el templo. Entonces la visión tiene lugar en el templo, y aunque Isaías no podía entrar, porque Isaías, ¿qué era? Un profeta. ¿Quiénes eran los que podían entrar en el templo? Los sacerdotes, no los reyes, no los profetas, solamente los sacerdotes. Es decir, Isaías estaba a la puerta de más atrás, antes de entrar al templo. Él estaba desde allá contemplando, observando. Miren la ilustración y miren la visión que está teniendo y el contraste con el rey Usías. El rey Usías se metió: no, yo voy a prender el incienso. Y ustedes saben que el altar del incensario estaba ahí a la puerta del lugar santísimo. O sea, estaba a espaldas del lugar santísimo. Es decir, casi que el rey Usías se metió al lugar santísimo. Pero Isaías está desde bien afuera, observando todo lo que está pasando allí, y ve ese templo. Ahora, esas faldas, como les decía, eran las capas que comúnmente utilizaban los reyes. Y cuando había una audiencia real, entonces llegaban los reyes y príncipes de diferentes provincias y naciones y venían a reunirse con el rey. Y los que se vestían de la mejor manera, con las ropas más caras, con las capas más lujosas, se trataban de sentar un poco más cerca al rey, porque él era digno de esa finura y elegancia dentro de ese auditorio real donde él estaba sentado. Si uno no traía su capa de piel de tejón o su capa púrpura de rey, no lo dejaban entrar en el auditorio. Pero noten que acá no hay ni uno solo más cerca al Señor, porque su capa cubría todo el templo. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que la gloria y la majestad son solamente para el Señor. Que el Señor no permite y no comparte la gloria con nadie más, ni con el rey Usías, ni con Isaías, ni con ningún otro rey. Él es el único rey, y Él es el único que va a estar en ese auditorio real, y esa capa es inmensa, mostrándonos su majestad, su perfección, aún su divinidad como el Rey de Reyes. Así que eso es lo que está pasando allí. Su majestuosidad es incomparable. Pero en tercer lugar, ¿qué más ve Isaías? El versículo 2, Isaías 6:2, nos dice: por encima de él habían serafines. Ahora, este es uno de los únicos lugares donde Casiodoro y Cipriano tradujeron esa palabra del hebreo como serafines literalmente. Dice que las alas de los serafines eran 6, con unas cubrían sus rostros, con otras volaban y con otras cubrían sus pies. Recuerden que es una visión. Entonces, las alas de los serafines deben simbolizar algo, y lo que están simbolizando es temor, reverencia, servicio y reconocimiento de su inferioridad ante Dios. En la tierra, en el templo, no hay nadie más, pero en el cielo se nos presentan 2 personajes particulares. Ahora, esa palabra serafín, es interesante que en el hebreo existen 3 categorías gramaticales para el número, a diferencia del español. Entonces, en el español hablamos de plural y singular, ¿cierto? Casa, casas, banco, bancos. Pero en el hebreo no es así. En el hebreo hablamos de singular, de 2 o de 3 o más. Y la palabra que aparece aquí en el hebreo, ese sufijo que aparece allí, nos da a entender que estos serafines eran 2 que estaban delante
de una compañía que estaba detrás de ellos. ¿Y por qué digo eso? Porque hay otro texto que nos puede ayudar a entender esto que más adelante vamos a ver. Pero estos seres celestiales, porque noten que están volando, es decir, nos están representando que la esfera de este rey que está sentado en el trono no solamente es de la tierra, sino también es del cielo, cosa que con ningún rey de Judá había pasado, ni el rey Usías, con toda su prosperidad, había alcanzado tanto poder y magnificencia como este rey que está sentado en este trono. Y estos serafines entonces cubren su rostro. ¿Recuerdan? Nadie puede ver al rostro de Dios y vivir. Ellos están representando ese temor, a pesar de que están tan cerca, de que son tan especiales criaturas de Dios, ellos cubren su rostro, pero cubren sus pies. Y yo recuerdo, por ejemplo, en las Escrituras, que eso de los pies normalmente hace referencia a humildad y a servicio. Ustedes recuerdan cuando Moisés se acerca a la zarza que está ardiendo, ¿qué le dice el Señor? Detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Es decir, él tenía que reconocer que era un siervo, que era una criatura. Eso es lo que los serafines están reconociendo en el momento que con sus alas cubren sus pies. Pero dice que otras alas están abiertas, porque los serafines tienen una labor, y es obedecer al precepto del Señor. Todo lo que el Señor les mande a hacer, ellos están prestos a volar inmediatamente a cumplirlo. Ahora, los serafines no son pecadores, pero ellos no se comparan con la santidad de Dios y por eso se están cubriendo. Ahora, la palabra serafín también se traduce en las Escrituras como ardiente. Por ejemplo, en Números 21:6, cuando se habla de las serpientes ardientes que mordieron a los israelitas en el desierto, esa palabra ardientes es serafo, que significa precisamente eso, ardor. Es decir, que estos seres arden, pero arden ¿en qué sentido? En el sentido de juicio. Y eso lo vamos a ver, con lo que nos va a seguir refiriendo la visión. Ahora, acompáñenme, por ejemplo, a Primero de Reyes, capítulo 22. Ahí vamos a encontrar también esta palabra. Primero de Reyes 22. En Primero de Reyes 22, bueno, específicamente no la palabra, pero hay otro profeta que está teniendo una visión muy similar. Miren el versículo 19. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. ¿Qué vio este profeta? Creo que es Micaías. Dice, yo vi, ¿sí ven? Comienza igual, a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Por eso digo, mis hermanos, que estos serafines que están representados en el texto, estos dos, no estaban ellos únicamente en el cielo, sino detrás de ellos, como dice esta visión, estaba el resto de la compañía celestial. Pero estos dos estaban hablando en nombre de todos estos huestes celestiales que en ese momento Isaías está observando de lejos. Y miren lo conveniente de estar de lejos, porque está de lejos y puede mirar al cielo y puede ver cómo todo esto se está desarrollando, uno a la derecha y el otro a la izquierda, similar a la imagen del templo, del propiciatorio, donde habían dos querubines, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué están diciendo esos serafines? Santo, santo, santo. Los serafines están proclamando un mensaje. Algunos teólogos dicen que es un canto. Es un canto de los serafines que una y otra vez en un coro antifonal, como hacíamos ahorita con la lectura, estaban haciendo. Entonces uno decía santo y el otro respondía santo y el otro respondía santo. Y una y otra vez hacían este ejercicio con las siguientes palabras. Leámoslo, versículo 3, Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo,
santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuánto tiempo estos serafines estaban ofreciendo este fruto de labios que confiesa el nombre del Señor? Constantemente. Si vamos a Apocalipsis, por ejemplo, vamos a encontrar que de día y de noche los seres angelicales no cesan de alabar al Señor. Es decir, que Isaías entra en la visión y puede experimentar ese momento particular donde comenzaba este canto y donde escuchó estas palabras: santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué 3 veces santo? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no solamente una? Es importante entender el hebreo, hermanos. A veces de pronto erramos o fallamos en la forma en la que nos comunicamos como cristianos. Decimos Dios es 3 veces santo. Y uno se imagina, a mí me pasaba eso, que Dios es santo, pero tras del hecho es más santo de lo santo, y tras del hecho es más santo, santo, santo. No, con el hecho de la primera palabra ya es suficiente decir que Dios es santo. Pero ¿por qué entonces se repite? Porque en el hebreo la repetición enfatiza importancia. Por ejemplo, ustedes recordarán, de cierto, os digo, que debería traducirse más bien como amén, amén, que es la palabra que aparece ahí. Ahora, el amén es una expresión que se utiliza al final de una doxología, es decir, del reconocimiento de las perfecciones de Dios, de una alabanza, de un acto de adoración, pero el Señor Jesús lo utilizaba al principio. ¿Por qué? Porque lo que iba a decir era infalible, era seguro, pero también era sumamente importante y debía prestársele atención. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, él ya está a punto de cortarle el cuello a Isaac, ¿y qué le dice el Señor? Abraham, Abraham. ¿Por qué 2 veces? Préstame atención, para lo que estás haciendo y atiende lo que te voy a decir. Esa repetición entonces es importante por eso. Pero aquí encontramos algo que ocurre muy pocas veces en las Escrituras, una repetición de 3er grado, que intensifica algo, y en este contexto intensifica el atributo de la santidad divina. Mis hermanos, en raras ocasiones se emplea una repetición de 3er grado. Ahora, en nuestro idioma nos podría equivaler esta repetición a sufijos como ísimo. Entonces, gigantísimo. Entonces, gigante, pero es muy grande, grandísimo, malísimo. Esas son expresiones superlativas, es decir, las llevamos a su máximo nivel. Pero también, por ejemplo, prefijos como supermercado, es el más común. No es un mercadito, sino es algo grande donde encontramos de todo. O extraordinario. Entonces, por encima de lo ordinario. A eso equivale esta repetición de 3er grado. Hay otro ejemplo de una repetición de 3er grado. Acompáñenme a Jeremías, ahí más adelante, capítulo número 7, versículo número 4. Jeremías, capítulo 7, versículo 4. Desde el verso 3, para entender un poco el contexto, dice Jeremías 7:3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, etc. ¿Qué estamos viendo acá? Que los hombres, los israelitas, decían templo de Jehová 3 veces. ¿Por qué? Porque era muy importante para ellos la adoración. Ellos tenían que llevar su cordero para sacrificar, ellos tenían que reunirse a la hora de la oración. Pero ¿qué les está diciendo el Señor?
No se confíen en esa gente, porque lo que importa no es lo externo, sino el corazón dispuesto a servirme. Ámenme, sírvanme, obedézcanme, y no solamente digan templo de Jehová. Entonces pudiéramos traducirlo al día de hoy. No, tenemos que ir al culto, no, el día del Señor. Es tan importante la reforma, las doctrinas, pero la vida totalmente alejada del Señor. Con los labios honrando al Señor y el corazón totalmente alejado. Este es un ejemplo de una repetición de tercer grado. Y la otra que encontré, no encontré más en la Biblia, no sé si hay más realmente, pero por ejemplo la otra la encontramos en Apocalipsis, capítulo número 8, y está en el contexto de un juicio. Apocalipsis, capítulo número 8, versículo número 13. Dice el texto en Apocalipsis: y miré, noten que también es una visión de Juan, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Es decir, que esas trompetas, nos está diciendo el mismo texto, son señales de juicios. Pero noten que es un juicio gravísimo, que implica una repetición de tercer grado del ay. Y ustedes saben que esta expresión idiomática en el hebreo no es como la de nosotros, que simplemente es una exclamación, sino que tiene un símbolo de peso y connotación, consecuencia, juicio o importancia. El Señor Jesús: ay de los escribas e hipócritas, ay de aquel que hace esto. Pero Isaías también había hecho eso. Volvamos a Isaías. Si ustedes miran conmigo, en los capítulos anteriores al capítulo 6, una y otra vez, Isaías lo había dicho. Por ejemplo, en el 5:8 dice: ay de los que se juntan casa a casa. Isaías 5:18 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Isaías 5:20: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Verso 21: ay de los sabios en sus propios ojos. Verso 22: ay de los valientes para beber vino. Pero mis hermanos, tan pronto como Isaías ve la santidad descubierta de Dios, por primera vez en su vida va a entender quién es Dios, y por primera vez en su vida va a entender quién es Isaías. ¿Y qué es lo que responde inmediatamente Isaías? Ay de mí. Ahora el ay cae delante de él. Pero volvamos. Entonces, estamos viendo en primer lugar cuál es la visión que tiene Isaías. Isaías vio a Dios y vio 4 elementos. Vio al Señor, vio el templo, vio a los serafines y vio, o por decirlo de una manera, el mensaje que los serafines estaban proclamando. Esas son las 4 cosas que Isaías nos está narrando en el texto de manera particular. Sin embargo, esa repetición de tercer grado, mis hermanos, en nuestro contexto se refiere no a un juicio, no a una mentira, sino a un atributo de Dios, quien es el único atributo elevado a la repetición en tercer grado. Eso nos dice algo de la santidad de Dios. Hermanos, Dios no es amor, amor, amor. No es misericordia, 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 ni bondad, 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 sino es santo, santo, santo. Eso debe mostrarnos algo importante del Señor, algo que va a entender Isaías, algo que no entendió el rey Usías, pero algo que nosotros debemos entender para poder adorar a nuestro gran Dios. Ahora, Isaías 6. ¿Qué pasó cuando estos serafines proclamaron este cántico o este mensaje? Verso 4: los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ahora imagínense
Ese mensaje, léanlo en sus mentes conmigo otra vez, verso 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y que empezara a temblar este lugar. Y que empezara a salir escombros de las estructuras y a moverse. ¿Qué pasaría? Saldríamos corriendo, asustados. Eso es lo que le está pasando a Isaías. Isaías ve cómo todo se mueve en el momento que los serafines proclaman ese mensaje, y ese temblor llega hasta su cuerpo y él vibra y se perturba totalmente, y ahí es donde entonces va a proclamar esa expresión que aparece allí en el verso 5, cuando él nos dice: dije, ay de mí, que soy muerto. A veces uno esperaría ver al Señor y decir: dichosos mis ojos que vieron al Señor, como esos que viajan al cielo cuando mueren y reviven y dicen: fuimos al cielo y vimos al Señor. O el niño ese famoso que había ido al cielo a ver al Señor y regresó. Si realmente eso hubiera ocurrido, probablemente su expresión hubiera sido la misma de Isaías: iba a morir por ver al Señor. Así que pasemos en segundo lugar a ver el contenido de esta visión. Ya vimos que Isaías vio a Dios, pero ahora Isaías va a ver algo más: su propio pecado. Esta visión va a enseñarle a Isaías quién es él. Y no olviden que les dije de Isaías. Isaías es el hombre más irreprensible, más justo, sin tacha, sin falla. A Moisés le encontramos fallas, a David le encontramos fallas, a Isaías no, hermanos. No quiere decir que no las tuviera, sí las tenía, pero delante de los hombres era intachable. Sin embargo, lo primero que ve allí es su propio pecado. Al ver a Dios, su ser se despedaza. Y dice un teólogo: sufrió una desintegración completa. Cada parte de su ser se estremeció. La mente y los sentidos le colapsaron, y al tomar conciencia de lo que presencia, sabe que está muerto, o más bien la palabra en el hebreo es destruido, deshecho. Ahora, Isaías, por experiencia personal, entiende lo que significa ser polvo, partículas. Se desatomizó delante del Señor. No puede mantenerse en pie ni quedar impune. Él teme y sabe su destino. ¿Cuál es? Que soy deshecho, muerto. Al contemplar a Dios, Isaías exclama: ay de mí. Como les decía antes, en Isaías 5 pronunció ayes contra el pueblo, pero ahora él ve su propia condición y siente la condenación. Esta es una frase de un teólogo, dice así: tan pronto como Isaías ve la santidad descubierta de Dios, por primera vez en su vida entiende quién es Dios. Y en el instante en que Isaías comprende quién es Dios, por primera vez en su vida entiende quién es Él. Hermano, reconocer la santidad de Dios lleva a Isaías a comprender su insignificancia y su pecado. Él es muerto. Hermanos, solamente cuando tenemos ese encuentro personal con Dios es que podemos realmente entender quiénes somos. Porque el estándar de santidad de Dios no es nuestro estándar de santidad. La Biblia nos dice: Él es santo, santo, santo. Imagínese usted en lugar de Isaías, estando en la presencia del Señor, viendo ese trono alto y sublime, lleno por la majestad del Señor, con estos serafines allí proclamando este mensaje, y usted delante del Señor diciendo: no, yo soy bueno, no soy tan malo como el ladrón, no soy tan malo como el asesino. No, hermanos, ni siquiera Isaías fue capaz de estar delante del Señor sin estremecerse, sin colapsar y sin exclamar: ay de mí, que es lo que nosotros también deberíamos exclamar delante del Señor, y lo que van a exclamar todos los seres humanos cuando el Señor venga por segunda vez y quieran justificarse por sus obras. Cuando vean a Cristo, van a decir: ay de nosotros. Y lo dicen en Apocalipsis: ay de nosotros,
que caigan las peñas encima de nosotros, dice Apocalipsis, porque ha llegado el día grande y terrible. Así sentiremos profundamente nuestra insignificancia, hermanos. Esa es la realidad delante del Dios Santo. La Biblia dice que solamente los de limpio corazón pueden ver a Dios. Mateo 5:8, la bienaventuranza. ¿Qué es lo que implica en Isaías? Que Isaías no era puro de corazón, que Isaías no se podía salvar a sí mismo. ¿Y quién de nosotros es puro de corazón, mi hermano? Ninguno de nosotros. Ahora, ¿por qué de sus labios sale esa expresión? Miren Isaías 6:5, dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué los labios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que él está diciendo es que su corazón no es purificado y lo está reconociendo con sus labios. Y eso contrasta con las voces de los serafines que en santidad y justicia dicen: santo, santo, santo. ¿Qué haría uno como cristiano si escuchara ese canto? Uno se uniría a ese canto y uno diría: amén, santo, santo, santo. Así es, Señor, la gloria es para ti. Pero ¿por qué Isaías no lo hizo? Porque Isaías tenía que tener un encuentro personal con el Señor. Aún le faltaba algo que hoy los cristianos tenemos, mis hermanos, y que va a seguir desarrollándose en esta visión. Labios inmundos, podridos, leprosos. Esa es la palabra que está utilizando. Ahora, ¿quién sufrió de lepra en este contexto? Uzías. Pero Uzías creía que él era bueno y puro y que tenía el derecho de entrar al templo. Pero miren lo que está haciendo Isaías. Isaías está desde la puerta afuera diciendo: Señor, mis labios tienen lepra, están contaminados, mi corazón no es puro, estoy muerto, Señor. Hermanos, ahí se cumple la palabra: el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Pero ¿cuál es el entorno de Isaías? No solamente su propio pecado, sino cuál es su entorno. Dice el texto que él habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos, es decir, no solamente Isaías, sino toda la nación. El pueblo era peor, Judá, el pueblo de Dios que hoy nos llaman a reverenciar, no, el pueblo de Dios, Israel. Tenemos que arrodillarnos delante de él porque ellos son el pueblo de Dios. No, mis hermanos, miren lo que Isaías está diciendo: el pueblo de labios inmundos. Es decir, que ¿qué le faltaba al pueblo también? A Judá, pureza de corazón, hermanos. Y ese es el juicio que les está trayendo Isaías. Isaías está diciendo: Judá es malo, es obvio que es malo, nadie es bueno, solamente lo es Dios, pero yo tampoco lo soy. Eso lo hizo Pablo, ¿no? Cuando él dijo: de los pecadores yo soy el primero. Isaías está haciendo lo mismo, pero está diciendo: los otros también son pecadores, los otros son malos, injustos. Así que esas son las dos cosas que puede ver Isaías: su propio pecado y el pecado del pueblo. En tercer lugar, hermanos, siempre ustedes van a ver acompañado de la condenación, de la humillación, la gracia de Dios. Isaías ve a Dios, ve su propio pecado, pero ahora ve la gracia de Dios. ¿Qué nos dice nuestro texto? Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, Dios es el que envía a este serafín. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Ellos tienen abiertas las alas esperando a recibir las órdenes del Señor. El Señor mira al serafín, el serafín ya entiende y va rápido, coge un carbón. ¿De dónde? Del altar. ¿Cuál altar? ¿En dónde estamos? En el templo. El único altar del que toma un carbón encendido, donde se encendía el carbón, era en el altar del sacrificio. ¿Pero por qué un carbón?
¿Acaso no hay un sacrificio encima del altar? Todavía no, mis hermanos. Dios no deja morir a Isaías. Dios no le dice a Isaías: no pasa nada, tranquilo, levántate. No, ven, no importa. Así como estás bien. Yo te amo, así pecador. No importa, y amo tu pecado. No, eso no lo dice el Señor. El Señor resuelve el problema de Isaías con misericordia, a pesar de que es el Dios santo. Un carbón encendido, uno de los serafines toma un carbón del altar y toca los labios de Isaías, simbolizando la expiación del pecado. Ustedes lo leyeron conmigo, dice al final del verso 7, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cómo así? Si el pecado no se quitaba en el Antiguo Testamento con los sacrificios de los corderos, pero ¿por qué en este momento que se prendió este altar con este carbón encendido y pronto a ser sacrificado un cordero, ahora sí quita? ¿A quién es el que van a sacrificar? ¿Quién es el que va a quitar el pecado? ¿Quién es el que va a limpiar la culpa? ¿Quién es el que va a purificar el corazón en este contexto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis amados. Miren lo hermoso de esto, porque no toma el cordero, aún no ha sido sacrificado, pero toma el carbón porque es tan seguro y tan certero que Cristo, el mismo que está sentado en el trono en la visión, va a venir y va a dar su vida por amor a Isaías, para que Isaías pueda ser purificado. Este carbón representa la obra redentora de Cristo, el cordero inmolado. Más adelante Isaías lo va a decir en el capítulo 53. Versículo número 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está. Y si lo seguimos leyendo, vamos a ver cómo ese cordero va a llegar a ese altar para ser sacrificado. Como les decía, es el altar del sacrificio, un altar encendido, preparado, pero aún un sacrificio no consumado hasta que Cristo no viniera como hombre. Mis hermanos, Isaías estaba incapacitado, inmundo, y no podía entrar al templo, ni siquiera podía mirar de lejos al Señor, pero Dios en su misericordia cauteriza la herida. Eso es lo que significa que toque sus labios, porque ¿cómo estaban sus labios? Imagínenselos, leprosos. En esa ilustración. ¿Y qué hace el carbón encendido? Cauterizar. Cierra la herida, la sella, para que no contamine más su cuerpo, para que no produzca pus, ni olor, ni putrefacción. Él cierra la herida con ese carbón, quema el tejido, detiene el sangrado y cura la herida, como acabamos de leer en Isaías 53. Expía su pecado. Y ahora limpio Isaías puede hablar, y es lo que hará para servir a su Señor. Ya no va a decir: ay de mí que soy inmundo de labios, sino va a decir: heme aquí, envíame a mí. El cordero inmolado se encontraba en el altar, mis hermanos. El Cordero de Dios se encontraba en el trono allí, que quita el pecado del mundo. El acto del carbón, entonces, mis hermanos, no solamente quita el pecado de Isaías, sino que lo habilita para cumplir la misión que Dios le encomendará. Y así como Isaías fue purificado, cada creyente, hermanos, puede encontrar en Cristo la gracia para ser transformado y capacitado. Hermanos, todos nosotros estamos delante de ese templo porque el Señor en su misericordia quiso presentarse a nosotros, pero lo que vimos fue un juicio del santo, santo, santo. Vamos a morir con Isaías. Isaías lo dijo por nosotros: ay de nosotros que somos muertos. Pero vimos a Cristo en su humillación, a Cristo en su amor, viniendo al mundo a favor de nosotros, para que en Él pudiéramos estar delante del Dios Todopoderoso y no morir en su presencia. Lo que nos está enseñando este texto en conclusión, mis hermanos, es que un hombre pecador no puede llegar a ser embajador de Dios
sin tener un encuentro personal con Él, sin que haya un reconocimiento de su propia insuficiencia y sin creer que Dios le puede por gracia limpiar y hacer apto para servirle. Hermanos, el carbón que toca nuestros labios hoy es la sangre de Jesucristo, y es tan seguro que iba a ocurrir que en virtud de la promesa Isaías fue llamado al Señor. Miren conmigo un momento, Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, nos dice con qué nos limpiamos nosotros. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, no debemos ser como Usías, creyendo que podemos entrar donde queramos, hacer lo que queramos delante del Señor. Hermanos, si somos como Usías, seremos humillados, porque delante del Señor debemos venir con humildad, para que, como Isaías más bien, seamos purificados por Cristo, y aún así no temeremos ver el rostro de Dios. Porque es interesante, hermanos, que lo que parecía una maldición, no podrá ver mi rostro y vivir, para nosotros se convierte en una esperanza y una promesa. Miren Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ya no es una maldición ver al Señor, ya no es de temor y terror ver al Señor, sino ahora es de gozo, esperanza y paciencia. Ahora la esperanza del cristiano es: un día le veremos, un día vendrá por nosotros y le veremos cara a cara, y no moriremos, pues Él murió por nosotros. Un hombre, hermanos, que crece en santidad y comunión con Dios, como debemos hacerlo delante de un Dios santo, 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 es uno que crece en humildad. Cada vez más este hombre de Dios siente y ve lo pecaminoso e indigno que es. Entre más aprende, entre más estudia, más de cuenta se da que es pequeño delante del Señor, no que es más grande. Si entre más estudia cree que es mejor, está equivocado, está estudiando mal, no está entendiendo lo que la teología y la Biblia le está diciendo, porque entre más estudiamos al Señor, más indignos nos damos cuenta de que somos, y más dignos nos damos cuenta que es Él, más justo es Él, más injustos somos nosotros. Y eso nos lleva a reconocer que la salvación solamente puede venir por la gracia de Dios. No es un 1% nuestro, no es un 0.5% nuestro, no es un 0.0001% nuestro, es 100% del Señor, mis hermanos. La salvación viene de Dios. En la Biblia encontramos ejemplo de este tipo de hombres, y hay muchos. Dice Job, después de haber conocido al Señor y acercársele a ese torbellino que le hablaba: he aquí que yo soy vil. Abraham: soy polvo y ceniza, dijo. Jacob: menor soy que todas las misericordias. Isaías: soy hombre inmundo de labios. David: yo soy gusano. Pedro: soy hombre pecador. ¿Qué dice usted, hermano, de usted? ¿Qué digo yo de mí? Pero Él: santo, santo, santo. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a tener un corazón adorador y agradecido
porque hoy podemos cantar al Señor y podemos alabarle y estar seguros de que no moriremos delante de Él, sino que viviremos por la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Así es, Señor, Rey de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia, Señor, en los méritos de Cristo, ese carbón encendido a favor nuestro, Señor, que limpió nuestro corazón, que nos purificó delante de ti, Señor, y que aún así lo sigue haciendo en nuestra vida práctica, para un día prepararnos no solamente en espíritu, sino en cuerpo y completos a estar delante de tu presencia, Señor, a cantar con estos serafines esta alabanza merecida, Señor, de la cual solamente tú eres digno, porque eres el Santísimo, Señor, eres el Dios Santo, eres el Dios potente. No hay Dios que se compare a ti, no hay nadie que pueda robarte un poco de gloria y no morir en el intento, Señor. A ti venimos a adorar en esta mañana, a ti, Señor, alabamos y queremos seguirlo haciendo por los siglos de los siglos, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes porque a veces somos infieles, torpes, a veces somos profanos, Señor, queriendo acercarnos a ti con manos inmundas, sin confesar nuestros pecados, sin limpiarnos por la sangre del Cordero. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que no olvidemos nuestro lugar de polvo, de gusano, de escoria, Señor, pero al mismo tiempo de tu magnificencia en tu misericordia y gracia al llamarnos hijos por tu Hijo, Señor, porque no lo merecemos, pero nos has amado, Señor. Así te adoramos en esta mañana, en este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.